Bueno, vamos a demostrar el teorema fundamental del cálculo en su forma antiderivada. Primero que todo, ¿qué nos dice este teorema? Este teorema nos dice que si f es una función continua sobre un intervalo AB y f mayúscula es una antiderivada de f sobre el intervalo, sí, precisamente el intervalo AB, entonces la integral definida desde un punto A hasta un punto B de f de x es precisamente la antiderivada evaluada en el punto B, que es el extremo superior, menos la antiderivada evaluada en el punto A, es decir, el extremo inferior. ¿Cómo se demuestra este teorema? En este teorema hacemos uso del teorema del valor medio para derivadas. Sí, para demostrar, claro está, este teorema se hace uso del teorema del valor medio para derivadas, que dice lo siguiente: sea f una función continua sobre el intervalo cerrado AB y diferenciable sobre el intervalo abierto AB. ¿Cómo así? Que no necesariamente tiene que diferenciarse en los extremos. Basta con que lo sea en el intervalo comprendido entre A y B. Entonces, en AB existe un número C tal que la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto C es igual a la pendiente de la recta secante entre A y B. ¿Cómo así? Yo aquí me permití hacer una interpretación geométrica de lo que esto significa. ¿Y qué esto significa? Significa que yo tengo aquí mi intervalo AB. Bien, en una función continua en ese intervalo, claro está. No me interesa lo que está fuera del intervalo, yo me centro en lo que tengo en mi intervalo. Dentro de mi intervalo AB, el teorema del valor medio para derivadas me garantiza que dentro de ese intervalo existe un punto C, que aquí señalé con azul, en el que, como expliqué ahorita, la pendiente de la recta tangente, aquí está, la pendiente de la recta tangente que está con azul, que pasa por C, es igual a la recta secante, a la pendiente de la recta secante que pasa por A y B. Sí, no nos interesa en dónde está ese punto. Ese punto puede estar por aquí, el punto C, puede estar por aquí, puede ser el mismo B, puede ser el mismo A, puede estar por aquí. Pero lo que nos está diciendo, o sea, este teorema lo que nos está garantizando es que ese punto C, tal punto C comprendido en intervalo, existe. ¿Vale? ¿Y por qué no va a ser útil? No va a ser útil por lo siguiente. Aquí voy a pintar una gráfica. Bueno, se fue en azul. Aquí voy a pintar una gráfica, ¿sí? En que yo tengo una función, ¿vale? Definida desde un punto A hasta un punto B. ¿Vale? Definida desde un punto A hasta un punto B. Y supongamos que en esta gráfica hacemos una cierta cantidad de rectángulos, ¿ya? Bueno, aquí me salieron bastante poquitos, me salieron apenas 3 rectángulos, pero bueno. Bajo esta gráfica, esos tres rectángulos tienen un ancho delta de x, por ejemplo. Este sería el delta de x sub 1, este sería el delta de x sub 2 y este sería el delta de x sub 3. Bien. En nuestro, en nuestro plano cartesiano con ejes x y y. Bien. Lo que nos está diciendo, por ejemplo, aquí me voy a señalar con rojo unos ciertos puntos aquí. Que el primer punto rojo sea x sub 0, que el segundo punto rojo sea x sub 1. Entonces, delta de x sub 1 es x sub 1 menos x sub 0. Delta de x sub 2 es x sub 2 menos x sub 1. Y por último, delta de x sub 3 es igual a x sub 3 menos x sub 2. En general, ¿sí? El caécimo, el caécimo delta de x, o sea, el caécimo intervalo de nuestra partición de rectángulos, sería x sub k menos x sub k menos 1. O sea, esto
no es más que el ancho de nuestro décimo rectángulo, ¿verdad? Porque eso delta de x lo que me está dando a mí en el fondo es el ancho, sí, la base de cada rectángulo que hicimos en esta partición. Bien. Y supongamos que esta es una función f, que depende del valor x. Y la hipótesis, ¿verdad?, inicial nos dice que si f es una función continua sobre un intervalo AB y f mayúscula es una antiderivada, entonces llamemos a colación a una antiderivada f en el que se cumpla lo siguiente. Por el teorema del valor medio, ¿cierto? El que acabamos de ver hace un momento. Por el teorema del valor medio para derivadas f evaluada en el punto x sub k menos f evaluada en el punto x sub k menos 1 sobre x sub k menos x sub k menos 1, si esto no es más que lo que tenemos aquí definido. ¿Sí? Aquí está la derivada y aquí está la antiderivada. Entonces, eso es igual a que, entonces en un intervalo voy a coger aquí un intervalo, supongamos que ese es un ancho de un rectángulo. Aquí le hago como un zoom para que notemos algo. Por ejemplo, que este sea x sub k menos 1 y este sea x sub k. Ese teorema del valor medio nos estaba diciendo lo siguiente, ¿cierto? Que dentro de ese intervalo existió un punto. Aquí ya llamémoslo x sub k asterisco. Que en ese intervalo, aquí tenemos la gráfica, en ese intervalo existe ese punto en el que la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto era igual a la pendiente de la recta secante de los extremos. Y entonces esta expresión nos queda igual a la pendiente de la recta a la pendiente del punto x sub k asterisco, ¿verdad? ¿Por qué? Por el teorema del valor medio. Ahora bien, en esta ecuación que voy a cerrar con rojo, nosotros podemos despejar esto, ¿verdad? Y si nosotros despejamos eso, ¿qué nos queda? Nos queda f de x sub k menos f de x sub k menos 1. Y eso nos queda igual a ¿qué? A f' evaluada en ese punto comprendido en el intervalo que por el teorema del valor medio sabemos que existe. Sí, el teorema del valor medio nos garantiza la existencia de ese punto. Multiplicado por x sub k menos x sub k menos 1. Pero ahora bien, recordemos la hipótesis, recordemos lo que nos está diciendo la definición del teorema del valor fundamental del cálculo. Nos está diciendo que f es la antiderivada de f minúscula. Y por lo tanto, f de x es igual a f mayúscula prima de x. Por lo tanto, lo que tenemos allí no es más que f minúscula, ¿verdad? Y aquí, como definimos hace un momento, aquí, la diferencia entre el punto posterior y el punto anterior era delta de x sub k. Entonces aquí tenemos delta de x sub k. Y entonces esta expresión nos queda f de x sub k menos f de x sub k menos 1 nos queda igual, y aquí es verdad que estoy falto de espacio, nos queda igual a ¿qué? A f minúscula evaluada en el punto en el que hemos aplicado el teorema del valor medio para derivadas, multiplicado por delta de x sub k, ¿verdad? Nos quedó ese resultado. Aquí me permito borrar un poco. Y nos quedó ese resultado, bien. Notemos que este resultado ya se está pareciendo, ¿verdad? Ya se está pareciendo bastante a lo que nosotros queremos llegar por la definición de integral definida. Bien.
A ambos miembros de esta ecuación, llamémoslo la ecuación 1, a ambos miembros vamos a sacar la sumatoria. ¿Cómo así? La sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de x sub k menos f de x sub k menos 1, ¿sí? Sacamos sumatoria a ambos miembros de la igualdad. Es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f evaluada en el punto x sub k asterisco multiplicado por delta de x sub k. Bien. Quiero centrarme en lo que tenemos en el lado izquierdo de nuestra ecuación. Notemos que tenemos una serie, ¿verdad? Que va desde k igual a 1 hasta n. Esa serie nos queda del siguiente modo. Vamos a hacer unas cuantas iteraciones. Con el primer k nos queda f de x sub 1 menos f de x sub 0. Vale, pero ¿qué es x sub 0? Entonces, esto es interesante porque si nos vamos a nuestra gráfica, y aquí definíamos x sub 1, aquí definíamos x sub 2, entonces x sub 0 no es más que el extremo izquierdo, o sea, el mismo a. Por lo tanto, aquí x sub 0 es el mismo a, sí, que es el extremo izquierdo, o sea, aquí podemos escribir a y ya. Entonces, esa es la primera iteración. A esa iteración le sumamos la segunda. O sea, para k igual a 2, para k igual a 2 es f de x sub 2 menos f de x sub 1. La tercera iteración, f de x sub 3 menos f de x sub 2. Vamos a hacer dos más. F de x sub 4 menos f de x sub 3, puntos suspensivos, f de x sub n, pero aquí quiero detenerme porque precisamente x sub n, si hacemos n subdivisiones, x sub n será el extremo derecho, es decir, b. Entonces, aquí tenemos nuestro b. O sea, x sub n, como es el último extremo, podemos escribirlo como simplemente b. Menos el anterior, ¿cierto? Porque la serie va desde x sub k menos x sub k menos 1, o sea, el anterior. El anterior simplemente sería f de x sub n menos 1. O sea, suponiendo que este es el término, la iteración enésima. Quiero detenerme aquí y quiero que ustedes vean lo que está pasando. Por ejemplo, aquí ¿qué pasa? Que yo puedo cancelar este término con este término, ¿verdad? Puedo cancelar este término con este término. O sea, en la segunda iteración se me va un término que está en la primera iteración. En la tercera iteración se me da un término que está en la segunda iteración. Y así sucesivamente. En la iteración enésima se me irá un término que está en la iteración n-1. Por ejemplo, aquí se me va este f de x sub 3 con este menos f de x sub 3. Si nosotros hubiésemos hecho toda la iteración, nos íbamos a dar cuenta que estamos ante una serie telescópica. Una serie telescópica es una serie en la que se cancelan un número finito de términos y nos queda un resultado fijo. Sí, como se cancelaron todos esos términos, ¿a qué llegamos? A que nos sobrevivieron dos términos. Este, que es el primero, y este, que es el último. ¿Sí? Nos quedó menos f de a. Sí, porque los demás términos se cancelaron. Estamos ante una serie telescópica, lo cual es bastante interesante. Más f de b. Es decir, reorganizando f de b menos f de a. Tenemos ese resultado. Pero ese resultado en el miembro izquierdo de nuestra ecuación. O sea, ya tenemos un resultado fijo. Eso es bastante importante porque ya no nos tenemos que preocupar por allí. Nos quedó f de b menos f de a. Ahora bien, del lado derecho que tenemos, pues tenemos esa expresión, que es esa sumatoria de allí, que es la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f evaluada en el punto muestra, que conseguimos gracias al teorema del valor medio, y por eso fue importante ese teorema es importante en esta demostración, por delta de x sub k. Vale. Ahora bien, vamos a sacar límite a ambos miembros de esta ecuación. A esta ecuación llamémoslo la ecuación 2. Vamos a sacar límite de qué. Aquí quiero detenerme a explicar algo. Límite
cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿Qué es eso de norma de la partición? Y aquí creo que me estoy quedando hasta sin hoja. Ah, no, tengo bastante hoja. Bien, ¿qué es el límite de la partición? Aquí voy a hacer como un paréntesis. Supongamos que tenemos nuestra gráfica, ¿verdad? En la que hemos definido varios rectángulos. La norma de la partición, que se escribe así, una P entre dos barras paralelas verticales. La norma de la partición se define como el ancho del mayor rectángulo, o sea, del rectángulo de mayor base. Por ejemplo, supongamos que aquí hice intencionalmente un rectángulo que tiene más base, mayor base que cualquiera de los otros. Ese precisamente se define como la norma de la partición. Porque bien, si resulta que la norma de la partición tiende a cero, pues con más razón las demás, sí, este es el delta de x sub 3, este es el delta de x sub 4, este es el delta de x sub 1. O sea, si la norma, que es la mayor, tiende a cero, con más razón las demás tienen que tender a cero. Entonces, la norma de la partición no garantiza eso, ¿vale? Que tiende a cero, porque obviamente el hecho de que la norma tienda a cero quiere decir que el ancho de cada rectángulo se hace cada vez más pequeño y nos surgen más rectángulos, ¿sí? De ancho delta de x sub k. Entonces, eso es importante por ello. Bien, sacamos límite a ambos lados de la ecuación. Aquí nos queda f de b menos f de a. Y este lado, que no sé si me vaya a dar espacio, nos queda lo mismo, límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, de f de x sub k asterisco por delta de x sub k. Y aquí quiero detenerme porque ¿qué está pasando en el lado izquierdo de nuestra ecuación? Pues que tenemos el límite de una constante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra f mayúscula está evaluada en dos puntos que son unas constantes. Entonces f evaluada en cualquier constante y el límite, ¿sí? El límite de cuando una variable, llamémosla x, tiende a lo que sea, ¿sí? Tiende a cero, infinito, de una constante es igual a la constante. Entonces, como ahí tenemos una constante, en el miembro izquierdo nos queda precisamente f de b menos f de a. Entonces, en el miembro izquierdo, haciendo el límite, nos queda f de b menos f de a. Y en el miembro derecho, ¿qué tenemos? Precisamente la definición, ¿cierto? Precisamente la definición de integral definida. Aquí. Lo que estoy encerrando en una nube. O sea, el límite, cuando la norma de la partición, recordemos, o sea, el ancho del rectángulo más ancho, valga la redundancia, de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f evaluada en el punto muestra. Si recordemos que es un punto muestra, por ejemplo aquí, definido entre este intervalo, que por el teorema del valor medio nos daba garantía de la derivada en ese punto, ¿verdad? Eso como recorderis. Nos quedó esto, por delta de x sub k, que es el ancho de cada intervalo. Entonces, llegamos a esto, ¿verdad? La definición de integral definida de una función f definida como f de b menos f de a. Entonces, de esa manera se define y se demuestra el teorema fundamental del cálculo en su forma de antiderivada. Muchas gracias.